buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Responsabilidad Jurídica Ambiental, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Ambiental. El derecho ambiental colombiano tiene una naturaleza primordialmente preventiva y en general dispone de procedimientos con los que se evitan las afectaciones al ambiente. Sin embargo, un sector destacado del derecho ambiental se ocupa de desarrollar la responsabilidad jurídica en distintas dimensiones, como por ejemplo a través del régimen sancionatorio ambiental o por medio de la tipificación de delitos ambientales a través de los cuales judicialmente se valoran y deciden conductas atentatorias contra los bienes jurídicos de relevancia colectiva. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar los presupuestos y los efectos de la responsabilidad jurídica como un principio fundante del ordenamiento jurídico ambiental colombiano. Contamos hoy con el honor de tener a la doctora Beatriz Elena Arcila Salazar, abogada, candidata a doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina y magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. Esto significa su amplia experiencia en la academia, en la docencia universitaria, y ahora regentando como decana de la Facultad de Derecho de esta importante universidad, pues nos va a explicar hoy un tema de gran relevancia para nuestro país, en el entendido que la responsabilidad jurídica ambiental es importante en el momento de tomar decisiones judiciales y poder a través de esas decisiones judiciales poder contrarrestar la criminalidad, el nivel de delitos que existen en nuestro país contra nuestros recursos naturales y el derecho a un medio ambiente sano. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre colección, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctora Beatriz Elena Arcila Salazar, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, les hablo desde Río Negro, Antioquia. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. También hago un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Hoy voy a compartir con ustedes la conferencia que hemos denominado Responsabilidad Jurídica Ambiental, para lo cual procedo a compartir la presentación. Bueno, lo primero que tendríamos que señalar en este punto es que es necesario establecer la justificación de la denominación de la conferencia. Entonces, para ello voy a hacer una pequeña introducción explicando las categorías que componen este título. Y quiero empezar por señalar el componente de responsabilidad, porque hay veces acudimos a él, sobre todo los abogados, de una manera muy reiterativa, sin hacer conciencia o sin hacer explícito el contenido que queremos darle a este concepto. Y digo sin hacerlo explícito porque es que realmente el concepto de responsabilidad nos permitiría abarcar una serie de fenómenos innumerables, y por lo que es necesario empezar a establecer, bueno, cuál es el elemento común o cuál es el elemento característico o esencial que nos permite hablar de responsabilidad. Y lo primero que tendría que señalar en este punto es que efectivamente el concepto es muy vago. No es posible como tal encontrar una identidad en lo que corresponde en el plano de estructura, requisitos, componentes, efectos, funciones, justificación de todo lo que nosotros pretendemos englobar en el concepto de responsabilidad. De una manera supremamente abstracta, hablamos de responsabilidad para hacer referencia a un conjunto de condiciones o presupuestos al cual le atribuimos un conjunto determinado de consecuencias. Pero si, digamos, pensamos un poquito o profundizamos un poquito en esta expresión, pues realmente se dice mucho, pero no se dice nada. Entonces, por eso el componente de responsabilidad hay que acompañarlo de otros calificativos. Y en este caso estamos hablando de responsabilidad jurídica.
¿Por qué responsabilidad jurídica? Porque nosotros en el derecho reconocemos la posibilidad de que nuestro actuar pueda transgredir diferentes órdenes normativos. En primer lugar, el orden normativo político-social, en el cual estamos principalmente delimitando, pero también trasladando o haciendo legítimo el ejercicio del poder por parte de un Estado, en nuestro caso. También el quebrantamiento del orden social, y eso en materia ambiental quiero hacerlo, digamos, un poquito más énfasis, porque no es entenderlo como ese conjunto de normas del buen decoro. No, cuando hablamos de esa responsabilidad social en materia ambiental, empezamos a hablar de ese conjunto de exigencias que empiezan a surgir a través de distintas actividades, realización de actividades productivas, comercialización de bienes y servicios, donde la colectividad empieza a exigir una serie de conductas que no son propias del orden jurídico propiamente dicho, sino que corresponden a una serie de exigencias de orden social, donde, por ejemplo, encontramos normas de carácter técnico, como la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social, donde hay grandes componentes en materia ambiental, donde encontramos, por ejemplo, responsabilidades relacionadas con lo que denominamos el mercado del etiquetado verde. Entonces, también hay otro tipo de responsabilidades, pero que escapa por completo de lo que hoy queremos trabajar. Hay otro componente, en cuanto al componente normativo, es el componente religioso-moral, y esto obviamente corresponde a un orden normativo de carácter autónomo, pero donde también encontramos elementos muy fuertes en el medio. Por ejemplo, para hablarlo desde un aspecto claramente religioso, lo que hablamos de Laudato Si, que empieza a hablar del cuidado de la casa común, de nuestra responsabilidad hacia el cuidado de esta casa, pues obviamente habla de otro tipo de responsabilidades, que tampoco son responsabilidades de orden jurídico, pero que siempre están en la discusión cuando estamos hablando de responsabilidad ambiental. Y finalmente viene la responsabilidad enmarcada en el componente jurídico. ¿Qué implica la responsabilidad enmarcada en el componente jurídico? Pues lo que siempre nos ha determinado a nosotros las normas con esta naturaleza, y es que tienen un carácter heterónomo en la medida que corresponden a un código de comportamiento social. Es decir, se supone que hay unos pactos de convivencia, como los queramos denominar, en virtud de los cuales decimos que tenemos una forma para comportarnos, un deber ser. Y normalmente esa forma de comportarnos se ha estructurado hacia la protección de dos bienes claros. Esto lo voy a decir de manera, obviamente, por razón de la definición de las categorías. Y es, en primer lugar, hemos tratado a través de ese código de comportamiento social proteger la vida, y entre ellos también un elemento más importante, dignidad humana y otros elementos, pero también lograr la protección de las estructuras económicas. Y esto es muy importante en materia de responsabilidad jurídica, sobre todo por los dos grandes paradigmas que siempre hemos manejado, que son el paradigma penal y el paradigma civil. Obviamente el civil siempre se encarga más de decir que el Estado tiene una menor intervención y por ende solo busca la protección de las estructuras y de los bienes y circulación de bienes y servicios, mientras el derecho penal pues retoma todo aquello relacionado con la protección de la vida y el orden colectivo. ¿Y por qué también lo denominamos entonces una responsabilidad jurídica? Porque hay una autoridad en la cual establecemos que es la autoridad que crea, hay otra que aplica, otra que ejecuta las normas, dependiendo del estado en que nos encontremos, pues esto funcionará de una u otra manera, pero también reconocemos que el ejercicio de esa responsabilidad o quien se va a encargar de atribuir esas condiciones, esas consecuencias a las condiciones, pues efectivamente va a ser alguien a quien le concedimos un poder y en quien centralizamos el ejercicio de ese poder. Esto claramente lo que hace es desvirtuar cualquier posibilidad de justicia por la propia mano, al menos en un estado como el que nos encontramos nosotros, que es un estado de derecho. Entonces, hablamos de responsabilidad jurídica porque es un orden normativo de carácter jurídico, es decir, vinculante, es heterónomo, y finalmente porque hay una vinculación del derecho con el poder estatal. Entonces, aquí vuelvo y retomo este punto. ¿Por qué vamos a hablar? Porque la responsabilidad ambiental de la que estamos hablando corresponde o surge en virtud de ciertos sistemas jurídicos. Es decir, hay una clara relación entre la responsabilidad y la transgresión o violación de normas jurídicas.
Beatriz, es una figura muy propia del positivismo jurídico. Podríamos decir que en cierta medida, obviamente no surge ahí, pero tiene una amplia relación, sobre todo la distinción entre responsabilidad moral, responsabilidad política, responsabilidad social y responsabilidad jurídica. Este componente de fortalecimiento del carácter jurídico es propio de sistemas positivistas. Y evidentemente lo que implica es que la responsabilidad jurídica es consecuencia del quebrantamiento de un orden normativo particular. Entonces, aquí también tendríamos que decir que la responsabilidad jurídica está relacionada con conductas no deseables dentro del orden social. Y esto nos permite hacer otra diferencia de todo el esquema normativo donde procuramos generar incentivos, promover actividades, otros mecanismos con los cuales también cuenta el derecho y el ordenamiento jurídico para la protección efectiva del medio ambiente, pero que no están directamente relacionados con la, digamos, prevención y, digamos, represión también de esas conductas no deseables, que es el campo de la responsabilidad jurídica ambiental. Entonces ahora explicamos qué es responsabilidad, explicamos por qué jurídica y ahora vamos a explicar por qué ambiental. Responsabilidad jurídica ambiental. Pues aquí lo que le tendríamos que señalar es porque corresponde a ese orden normativo que procura la protección del medio ambiente. E inmediatamente nos tendríamos que preguntar, bueno, Beatriz, ¿y qué es el medio ambiente? Y volvemos a otro concepto que es de contenido abierto e incluso incierto. Muchos lo catalogan de pleonástico en la medida que no tiene sentido hablar de medio, entendido como el entorno, y ambiente, que también corresponde como al entorno. Entonces, efectivamente hay quienes discuten que incluso la palabra, pues la expresión medio ambiente no tiene mucho sentido lingüístico o semántico. No obstante, no se puede desconocer que la tradición que ha hecho este término hace que todos lo dotemos de cierta legitimidad y cierta significancia en relación con la protección de todo aquel entorno, sea natural, cultural, social, ya vamos a explicar. Pero también hay que dejar claro que cuando hablamos de medio ambiente queda como una categoría jurídica con mucha riqueza, cuyo contenido aún tenemos que explotar más por el derecho. Y cuando digo que tiene pues, mucho contenido, nos genera dificultades desde el orden conceptual para poder establecer las instituciones jurídicas a través de las cuales protegemos, entre ellas la institución jurídica de la responsabilidad. Porque si el concepto a partir del cual vamos a establecer el elemento normativo sigue siendo vago, incierto, gaseoso, pues la institución jurídica por medio de la cual tendríamos que señalar que sí tiene que seguir siendo objeto de decantación. En este punto quisiera también señalarles que dentro del componente, cuando tratamos de exponer qué es el medio ambiente, aparecen dos posturas que parecen como siempre ahí, siempre están presentes en escena, y son todas las teorías antropocentristas donde consideran que el hombre es el centro y tomamos el medio ambiente como aquellos recursos que requiere el hombre para lograr la satisfacción de necesidades y principalmente para lograr su propio bienestar. Bueno, y por otro lado, siendo muy simplistas obviamente en la exposición, tendríamos todas las teorías biocentristas en las cuales consideramos que el hombre es parte de la naturaleza y por ende debe integrarse con los procesos sin procurar una mayor, digamos, capitalización o beneficio del que naturalmente o biológicamente le corresponde. Bueno, yo también quisiera señalarles que creo que es necesario superar esta dicotomía entre antropocentrismo y biocentrismo, fuerte, moderado, para cualquiera de los dos lados, y empezar a entender el medio ambiente no en esa relación, digamos, tan radical, sino más bien en un concepto de interacción y reconocer que efectivamente en esta casa que habitamos, que hace parte de un cosmos muchísimo más grande, lo que sí existen es una serie infinita de interacciones entre el hombre, la naturaleza y todo lo que lo rodea. ¿Y esto para qué lo expongo? Para que lleguemos finalmente a explicar de qué queremos hablar cuando hablamos de responsabilidad jurídica ambiental. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos mecanismos para la protección del medio ambiente. Uno de ellos es la responsabilidad jurídica. Y esa responsabilidad jurídica ambiental se manifiesta cuando estamos frente a interacciones entre el hombre y el entorno, que pueden alterar negativamente las condiciones en las que ambos se desarrollan.
en el que se puede alterar negativamente las condiciones tanto del hombre como del entorno, entendiendo el entorno por otro concepto que tendríamos que delimitar, porque ahí sí les voy a decir, podremos entender el entorno como el entorno natural, como el entorno artificial, como el entorno cultural, como el entorno social. Y ahí, por ejemplo, tendríamos que decir como todos, porque el componente o el fin último del derecho ambiental está dirigido a la obtención del desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible va a estar integrado por todos esos componentes. El componente ambiental o ecológico, el componente social y el componente económico. Entonces, cuando hablamos de las interacciones entre el hombre y el entorno, es ese entorno en sentido amplio. Cuando esas interacciones que hay entre el ser humano o el hombre con su entorno generan efectos adversos para cualquiera de las partes, pues evidentemente tendremos que empezar a estudiar la responsabilidad jurídica ambiental. Ahora, siendo la responsabilidad jurídica ambiental un concepto que medianamente delimitamos, lo que también quisiera aclarar aquí es delimitemos para volver a dividir y para volver a diferenciar. Decíamos que el concepto de responsabilidad jurídica efectivamente también corresponde a sectores, digamos, algunos los denominan paradigmas de diferentes tipos de responsabilidad ambiental. En la medida que existen diferentes sistemas normativos particulares que buscan objetivos de protección diferenciada para el medio ambiente. Entonces, en esa medida para nosotros es común poder hablar de responsabilidad penal, responsabilidad jurídica ambiental penal, responsabilidad jurídica ambiental administrativa, responsabilidad jurídica ambiental civil, fiscal, disciplinaria, por mencionar algunas. En esta ponencia quisiera trabajar principalmente la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. También haré, digamos que una comparación muy somera con el tema de responsabilidad penal, con absoluto respeto por todas aquellas personas que dominan esta área. La traigo únicamente como referencia porque no es mi campo de dominio ni de desempeño. El propósito que tendríamos con esta conferencia es principalmente que logremos diferenciar los campos de acción y desarrollo de cada uno de esos sistemas normativos particulares de responsabilidad jurídica ambiental. Y lo primero que tendríamos que señalar, y que parece muy obvio, pero a veces se suele confundir, es entender el marco normativo. Obviamente la responsabilidad penal se encuentra regulada en el Código Penal, Ley 599/2000, pero que también en lo que corresponde a los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, fue modificada por la Ley 1453 de 2011. En la responsabilidad administrativa o responsabilidad jurídica ambiental administrativa, tenemos la Ley 1333 de 2009, que fue la que recogió todo el sistema sancionatorio en materia ambiental y en el cual estamos aún vigentes. Y es un poco más disperso cuando estamos hablando de responsabilidad jurídica civil ambiental. Ahí tenemos varios componentes que tenemos que traer. Es necesario traer la Ley 23 de 1973, que a partir de la disposición que establece quien contamina está en la obligación de reparar, y lo hace de una manera absolutamente contundente y objetiva, y abre la puerta a lo que vamos a denominar la responsabilidad objetiva en materia civil. También tenemos que tener en cuenta el artículo 90 de la Constitución. ¿Por qué? Porque efectivamente también el Estado, en el ejercicio de sus funciones, o por acción o por omisión, también podría incurrir en daños antijurídicos que lesionen el medio ambiente. La Ley 99 del 93, que trae todo el compendio de los principios de reparación. El Código Civil, que trae las reglas generales de responsabilidad civil y de las cuales tenemos que ver como subsistema de responsabilidad civil ambiental. Y la Ley 472 de 1998, que nos establece el procedimiento y tal vez algunos elementos de carácter procedimental y probatorio. Bueno, entonces tienen diferentes cuerpos normativos, pero tienen cuerpos normativos diferentes porque corresponden a responsabilidades diferentes. Y esto es diferenciado en primer lugar por el fundamento. Hay que entender también por qué existe la responsabilidad penal, por qué la responsabilidad administrativa y por qué la responsabilidad civil. Siempre que hablamos con los penalistas frente a los delitos contra el medio ambiente, sacan el argumento del carácter última ratio del derecho penal y consideran la incorporación de los delitos contra el medio ambiente
como digamos, una manifestación más de esto que ellos han llamado el populismo punitivo, donde se considera que es fundamental llegar al derecho penal para lograr controlar todas las acciones que son contrarias a los bienes jurídicos. Pues bueno, frente a este punto lo que uno tendría que decir es que lo que hace el derecho penal, sí, en su carácter última ratio, pero también es recoger aquellos bienes en los cuales, digamos, la colectividad ha hecho un consenso de su gran valor para todos como comunidad. O sea, nadie se está preguntando si efectivamente podemos proteger la vida mejor por una vía administrativa o por una vía penal. Simplemente reconocemos que el derecho penal pues debe contener lo que consideramos los bienes jurídicos más importantes. En este punto no pretendo decir que estoy o no estoy de acuerdo con la incorporación de los delitos ambientales, pero sí pienso que no hay que tomar el derecho penal única y exclusivamente como ese último carácter, como esa amenaza eficiente, porque obviamente esto no corresponde con la realidad, pero sí considero que en el Código Penal tienen que estar los bienes que consideremos de mayor relevancia para nuestra sociedad. Entonces, efectivamente, lo que hace el derecho penal es que cuando se transgreden esos bienes que se consideran de gran interés general, con independencia de la persona que sea la víctima o quien sufra los efectos adversos de esa acción, pues se viola un sistema normativo con gran respaldo valorativo de carácter público y por ende merece un castigo. Entonces, ¿el fundamento es cuál? Pues efectivamente, digamos, ejercer un control social frente a aquellas actividades que se consideran más graves para el orden social. ¿Qué pasa con la responsabilidad administrativa? Bueno, la responsabilidad administrativa tiene su fundamento en que dotamos al Estado de una serie de funciones, le otorgamos facultades y responsabilidades para lograr la protección efectiva del ambiente. En desarrollo de esos fines, funciones y facultades de los cuales es dotado el Estado, pues lo tenemos que dotar con herramientas. ¿Cómo cuáles herramientas? Pues la potestad reglamentaria sería una de ellas. Es el Estado el que nos establece hasta dónde nos es permitido emitir, vertir, contaminar, por dónde es adecuado hacer procesos de tala, en qué lugares, bajo qué criterios. Eso lo hace el Estado. Bueno, si el Estado establece toda esa cantidad de reglas, por decirlo de alguna manera, y no está dotado de elementos suficientes para hacer efectivas esas reglas, pues en el fondo sería ilusoria todas esas facultades y esos fines de protección y salvaguarda del medio ambiente. Entonces, la responsabilidad administrativa lo que hace es dotar al Estado de una herramienta que es denominada por algunos como las prerrogativas de la autotutela o de la acción unilateral directa, y que lo que buscan es que los mandatos que establece digamos, el Estado o la administración, obviamente dentro del marco de legalidad, pues efectivamente tengan cumplimiento. Porque no podemos ponerle al Estado unas cargas para garantizar la protección de los recursos naturales sin dotar a ese mismo Estado de unas herramientas efectivas ante las conductas contrarias a lo que ello establece. Entonces, en el fondo, lo que busca la responsabilidad administrativa, palabras más, palabras menos, siendo muy reduccionista y simplista obviamente, es lograr que todos los administrados cumplan las disposiciones normativas, porque se entienden que esas disposiciones normativas tienen tanto un fundamento técnico como jurídico para lograr la protección efectiva del medio ambiente. Entonces, cuando hay alguien que se sale de ese deber ser y de esas normas que ha establecido la autoridad, en este caso la administración, pues hay que buscar que las personas vuelvan a encauzarse. Y se considera que la sanción administrativa se configura como un medio disuasivo para no volver a cometer la infracción. Y en este típico caso, siempre los mejores ejemplos van a ser las infracciones de tránsito. ¿Hace cuánto o en qué medida hemos reducido el consumo de alcohol, ¿cierto?, en relación con el manejo de vehículos o el porte del cinturón de seguridad o la utilización de los cascos, si a través de las multas generadas por la infracción, pues no hubiéramos logrado esa medida? La finalidad de las infracciones de tránsito no es hacer recaudo por las infracciones de tránsito, es lograr que los administrados atiendan el cumplimiento de las directrices dadas por la administración. Y finalmente, la responsabilidad civil lo que busca no es castigar, al menos no digámoslo en un primer momento. Lo que busca la responsabilidad civil es transferir los efectos patrimoniales adversos
de un hecho dañoso a un tercero diferente de la víctima. Siempre hay daño, y en la medida que hay daño, pues lo normal es que ¿quién padece el daño? Pues quien lo sufre, no hay nada más que hacer. En virtud de la responsabilidad civil, lo que tratamos es de reconocer que hay circunstancias en que ese daño no tiene por qué ser sufrido por la víctima y tiene elementos suficientes para trasladar ese perjuicio patrimonial a un tercero. Entonces, en el fondo, lo que busca esta situación es trasladar la reparación, el resarcimiento ante la lesión de un derecho subjetivo o colectivo. Y aquí vamos por este punto que es muy importante. La función que por naturaleza ha tenido la responsabilidad civil es una función que denominamos restaurativo-reparatoria. Ya la doctora nos decía ahorita, la doctora Mari, que efectivamente aquí en el derecho ambiental, más que en cualquier otra rama, opera la función preventiva. Y esa función preventiva es mucho más fuerte en la responsabilidad civil, aunque también se ve de una manera contundente en la responsabilidad administrativa. El carácter sancionatorio en materia de responsabilidad civil ambiental también es objeto de discusión y lo vamos a ver al final de la presentación, pero digamos que el centro de la responsabilidad civil tiene que estar concentrado en la reparación, no en el castigo. No en el castigo. Y Beatriz, ¿por qué es tan reiterativa en este punto? Porque venimos de un sistema de responsabilidad civil basado en la culpabilidad. Y la culpabilidad implica un reproche a la conducta del sujeto que comete el daño. Muy lindo para 1804, pero absolutamente inoperante para los retos que tiene la protección del medio ambiente en nuestro siglo o en nuestra era actual. ¿Por qué? Porque no requerimos hacer un juicio de reprochabilidad de las conductas de las personas que lesionan el medio ambiente. Lo que tenemos que garantizar, en primer lugar, en virtud de la función preventiva, es que el daño no llegue a configurarse, pero en segundo lugar, es que una vez se ha configurado, se logren los medios o se establezcan los medios para lograr su reparación o restauración. Entonces, es ahí donde nos concentramos. ¿Y esto por qué soy tan reiterativa? Porque hay veces uno encuentra en el medio mucho desgaste por un castigo o por una sanción dentro de campos o procesos de responsabilidad civil que no es propio. Esto le corresponde más al tema administrativo, al tema penal. Y también veo muchos esfuerzos, por ejemplo, por lograr reparaciones, y esto, por más que parezca extraño, así es, en responsabilidad penal, cuando eso corresponde propiamente a la responsabilidad civil. Bueno, entonces teniendo en cuenta esas funciones que son un punto esencial, ahora tendríamos que señalar el punto esencial de la conferencia como lo habíamos señalado y era establecer los presupuestos. Los presupuestos de la responsabilidad son distintos para cada uno de los sistemas de responsabilidad que hoy queremos trabajar. Obviamente en derecho penal, pues los requisitos para configurar la responsabilidad penal son aquellos que corresponden a la configuración del hecho punible, que estemos frente a conductas típicas, antijurídicas y culpables. Hacer el análisis de esos presupuestos en virtud del principio de legalidad, que es mucho más estricto en materia penal, nos llevaría obviamente a hacer el análisis de cada uno de los tipos que consagra el Código Penal para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. No lo vamos a hacer. En términos generales tendríamos que decir que se tiene que cumplir con los requisitos de tipicidad, antijuricidad y el juicio respectivo de culpabilidad. Ya en lo que corresponde a la responsabilidad administrativa, digamos que el tema más que hecho punible lo denominamos propiamente infracción ambiental. Infracción, ¿qué es lo que estoy infringiendo? La normativa administrativa, esas instrucciones dadas por la autoridad y que efectivamente al salirme me imponen en una condición de, digamos, transgresor. La ley 1333 de 2009 trae dos modalidades de infracción ambiental, son dos diferentes. Y esto también ha llevado a que se configure una, digamos, confusión entre los dos sistemas de responsabilidad, el sistema de responsabilidad administrativa y el sistema de responsabilidad civil. Y Beatriz, es muy malo que se confundan. No, pero hay que tener mucha claridad cuando hacemos el estudio de los sistemas de responsabilidad jurídica para entender cuándo, a pesar de estar en el campo del daño, seguimos en el campo de las infracciones ambientales y cuándo salimos, hablando todavía de daño, del campo de la responsabilidad administrativa ambiental y entramos al campo de la responsabilidad civil. Son líneas
que parecen muy delgadas, pero que desde los fundamentos, los presupuestos, las autoridades y los juicios son claramente diferenciables. Entonces, ¿cuáles son los hechos que configuran infracción ambiental? En primer lugar, aquellas acciones u omisiones que constituyen transgresión de las normas ambientales. Y en esas circunstancias, uno tendría que establecer cuáles son los presupuestos de esa infracción administrativa. Pues tendríamos que decir que ocurra un hecho, que se identifique el autor de quien realiza el hecho, de la conducta, que se determine la transgresión de la norma ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que decir cuál es la regla que estamos transgrediendo o desconociendo, cómo mi conducta, que es el nexo de causalidad, efectivamente configura la transgresión de la regla y finalmente el factor de imputación. Y esto es importante porque en virtud de la Ley 1333 de 2009 se ha pensado que el sistema de responsabilidad administrativo sancionatorio en materia ambiental es un sistema de responsabilidad objetiva. Lo que les quisiera señalar es que eso no es verdad. El sistema de responsabilidad sancionatorio administrativo ambiental es de responsabilidad subjetiva. Solo que en lo que respecta al factor de imputación hay presunción de culpa. Presunción que tiene que ser desvirtuada por la persona que está siendo investigada en el proceso sancionatorio ambiental. Es decir, esta persona tiene la carga de demostrar la diligencia y el cuidado durante el proceso sancionatorio, para decir que a pesar de la diligencia y cuidado hubo una infracción, pero que no es atribuible a ese elemento subjetivo. Y eso daría lugar a la exoneración de responsabilidad. Entonces, efectivamente, la responsabilidad es subjetiva y la presunción no nos puede llevar a considerar que se ha pretermitido este requisito dentro del procedimiento sancionatorio ambiental. Y también se considera como infracción ambiental la comisión de un daño que al medio ambiente. Y dice, con las mismas condiciones que se requieren para configurar responsabilidad civil extracontractual. Y el sistema y nuestro sistema de responsabilidad civil extracontractual nos va a exigir una conducta, un daño y un nexo de causalidad. Y efectivamente un factor de imputación que es de carácter subjetivo, culpa o dolo. Entonces, esos son los presupuestos de la responsabilidad civil administrativa, tanto el daño como la transgresión de normas jurídicas. Y en cuanto a la responsabilidad civil, tendríamos que establecer bajo nuestro sistema que los presupuestos de la responsabilidad civil ambiental serían la conducta, hecho, ¿cierto? O conducta, acción, omisión, el daño, y aquí tenemos que empezar a hacer una distinción que considero fundamental y que hay que agradecerle a la Corte Constitucional, porque a partir de la sentencia de tutela T080 del 2015, digamos que ha manejado una línea permanente en hacer la distinción entre daño ambiental y daño ecológico. Y esto lo quisiera retomar porque en este punto les dije que la responsabilidad busca el resarcimiento ante la lesión de un derecho subjetivo o de un derecho colectivo. Y voy a conectar con este punto. En materia de responsabilidad civil nos podemos encontrar con lesiones de derechos subjetivos. Pongamos un caso. El derecho a la propiedad se ve afectado en virtud de una contaminación por una fuente, pues que está realizando una fábrica a una fuente hídrica de la cual yo, digamos, tomo el agua y tengo una respectiva concesión. Entonces ya no tengo agua, eso efectivamente me afecta mi actividad pecuaria y afecta el valor de mi bien y afecta mi actividad productiva. Es un derecho subjetivo. Es un derecho subjetivo que se manifiesta a través de un daño ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño ambiental es el daño, digamos, colateral que se genera a los individuos en virtud de afectaciones ambientales. Pero la afectación corresponde a la categoría de derechos subjetivos. Beatriz, ¿y qué es el daño ecológico? El daño ecológico es el daño ocasionado al derecho colectivo, es decir, a ese bien que hemos denominado medio ambiente o derecho a gozar al medio ambiente y por ende afecta las estructuras del cual depende ese derecho. Por ejemplo, un agua limpia o un agua que no se encuentre contaminada o por ejemplo que haya una estructura ecológica determinada
como cuando hablamos de bosque ripario al lado y lado de las fuentes de agua o cerca de los nacimientos de agua. Si llega alguien, por ejemplo, a hacer una tala de estos bosques protectores de un nacimiento, de una fuente de agua, pues puede que afectemos la propiedad de la persona titular del suelo, pero también estamos afectando todo el esquema o digamos la estructura ecológica que permite la prestación de servicios ambientales y ecológicos. Eso es lo que denominamos el daño ecológico. En el daño ecológico yo no estoy preguntándome qué perjuicio sufrió Pedro, Juan, Diego o María. Eso me lo pregunto en el daño ambiental, como un daño colateral. En cambio, en el daño ecológico estoy claramente preguntándome por la afectación que le generamos a la comunidad entera, a la presente y a la futura. Ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando qué vamos a hacer para proteger los pulmones mundiales como son el Amazonas, pues estamos hablando de ese tipo de daños que son de carácter ecológico. Ahí es donde nos encontramos. Pero si estamos preocupados porque la degradación ambiental está afectando una zona pesquera que afecta a una comunidad determinada, estamos hablando, si bien estamos hablando de daños, digamos que de intereses subjetivos homogéneos, son derechos subjetivos. El de cada uno de esos pescadores de tener acceso a su sustento, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante no confundir el daño ambiental con el daño ecológico. Y es importante porque hay que aprender a diferenciar las medidas que se toman bajo el daño ambiental y por ende daño subjetivo, se enmarcan completamente en el sistema de responsabilidad civil, sin ningún otro calificativo. Para poder llegar al sistema de responsabilidad ambiental, tenemos que partir del daño ecológico. Y posteriormente hablaremos del nexo de causalidad, obviamente relación entre la conducta, acción, omisión o hecho, y el nexo de causalidad, y finalmente el factor de imputación. Y aquí van a decir factor de imputación que puede ser tanto objetivo como subjetivo. Aquí entonces hago esa claridad para que tengamos en cuenta que es en la responsabilidad civil donde empezamos a hablar de responsabilidades de orden objetivo. Bueno, ya no desde los presupuestos, sino desde el punto de vista de la sanción, tendríamos que establecer claramente que hay consecuencias importantes también diferenciadas. Los fines que persigue la pena no son los fines que persigue digamos, la sanción administrativa y tampoco son los fines que persigue la reparación civil. Son fines completamente distintos. No voy a entrar a discutir si la pena tiene un fin retributivo, resocializador, pero bueno, es un fin distinto de la sanción administrativa. La sanción administrativa tiene como finalidad volver al statu quo, es decir, hacer que las personas vuelvan al cumplimiento, o sea, como que se encaucen nuevamente en el cumplimiento de la normativa estatal. Pero también el tipo de sanción varía. En la responsabilidad penal, puedo decir, esto lo hago de una manera, podemos encontrar penas privativas de la libertad que pueden llegar hasta los 14 años, obviamente estoy llegando al límite extremo, cuando hay circunstancias de agravación y otros elementos, pueden llegar hasta los 14 años, y también multas hasta los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En materia administrativa, de acuerdo al fin que persigue esa sanción, pues también vamos a encontrar la multa como, digamos, sanción por excelencia, pero también vamos a encontrar el cierre temporal. ¿Por qué? Porque si una actividad o un establecimiento está funcionando sin adecuarse a los lineamientos que establece el Estado, lo que hay que hacer es cerrarlo. También revocar las licencias o permisos ambientales, porque si no se da cumplimiento a las licencias y a los permisos y a las condiciones que ellos traen, pues hay que revocar el permiso. Si se realizó una obra, que este es un tema muy delicado, hay veces las personas, sobre todo por nuestra cultura, es muy común encontrar que las personas llegan y hacen efectivamente las actividades y después dicen, ay, miramos, después legalizo con el Estado. Pues después legalizo en materia ambiental es que mientras la infracción está ahí, se tiene toda la posibilidad, el Estado, de demoler la obra a costa del infractor. También aparece el decomiso definitivo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de fauna o flora que efectivamente está bajo protección, restitución de especímenes e incluso se habla de trabajo comunitario, cuando la persona está en incapacidad de cumplir con las multas, que termina siendo muy complejo, porque trabajo comunitario
suena, digamos, muy resocializador, muy comprometedor, tiene un claro perfil de carácter social y educativo, pero no se le quita la característica de trabajo. Y piensen ustedes que cuando alguien está bajo trabajo, pues necesariamente va a estar bajo la custodia del Estado. Y eso implica otro tipo de responsabilidades para el Estado que efectivamente hacen que esta sanción no se aplique, porque es muy riesgoso para el Estado desde otro componente de responsabilidad jurídica. Beatriz, ¿y cuál es la sanción en la responsabilidad civil ambiental? Bueno, aquí hay que decirles a ustedes que este es uno de los elementos más, digamos, diferenciadores de la responsabilidad civil ambiental de los otros sistemas de responsabilidad civil. Se genera toda una cadena de protección desde la responsabilidad civil. Y se habla en primer lugar, se pueden, en virtud de la responsabilidad civil, establecer medidas tanto de prevención, evitar que el daño se configure, esencial en materia ambiental, mitigar es como que se empezó a generar, pero tomar medidas para que el daño no tenga un mayor alcance, no sea más grave, eso es mitigar. Restaurar implica efectivamente tratar de llevar a las condiciones previas del hecho dañoso. Cuando no es posible, porque esto en ambiental es súper complejo, piensen ustedes cómo recuperamos esos grandes daños ambientales que ustedes pueden tener conocimiento o les puede pasar. Por ejemplo, todo el tema de la megaminería, lograr una restauración es muy compleja, entonces viene el componente de compensación. Beatriz, ¿y hay que diferenciar esto? Sí, es muy importante que diferenciemos la restauración de la compensación. La restauración implica que las condiciones ecológicas de lo que se intervino o afectó aún permite que se pueda volver a condiciones previas, ya sea con apoyo, pues con medidas antrópicas o simplemente por regeneración natural, ¿cierto? Pero cuando esto no es posible, tengo que buscar sistemas de compensación. Voy a poner un caso muy absurdo, pero para que me entiendan. Supongan ustedes que acabamos con el Amazonas, pues hay que crear otro Amazonas, porque no nos podemos quedar sin esos servicios ecológicos. Entonces, los medios de compensación o las medidas de compensación es reconocer que lo que hace el medio ambiente, entre otras muchas cosas, es proveernos de servicios. Y si yo afecté a una comunidad privándola de los servicios ecológicos o ambientales, pues tengo que garantizar que por otro medio se le provea de esos mismos servicios. No que le den plata, que le provean. Entonces, un típico caso. En Medellín, por ejemplo, donde se construyó el centro comercial Santa Fe, era toda una zona arbórea y digamos, significativamente se afectó lo que se conoce como un corredor biológico. Pues bueno, habría que compensar. El problema es que la compensación se hizo en otra comuna, en otra zona, diferente a la del municipio de Medellín. Pues eso obviamente no corresponde a este tema de compensación, porque quedó privada una comunidad de unos servicios ecosistémicos y se pasó un beneficio para otra, pero frente a esta comunidad continuó la afectación. Y entonces cuando no hay posibilidad de compensar, pongamos realmente lo que se tumbó, discúlpenme lo prosaica, en determinado sitio, pues en esa misma zona o en ese mismo lugar no hay posibilidades de compensarlo. Entonces, ¿qué toca hacer? Listo, cuando no hay compensación hay que valorar los servicios ecosistémicos e indemnizarlos. Indemnización que coge un elemento absolutamente diverso de lo que ocurre en materia civil, porque cuando alguien me causa una lesión, me atropella, cualquier cosa, y me dan 100, 200 millones de pesos, pues tengo absoluta libertad de disponer de eso como yo quiero. En materia de responsabilidad civil ambiental eso no va a pasar. Va a ser necesario que que esa indemnización necesariamente se traslade para la, digamos, protección y salvaguarda de los recursos naturales. Entonces eso hay que invertirlo inmediatamente en una bolsa, que es toda la bolsa que tiene el Estado para la recuperación de nuestro sistema ecológico. Eso querría decir, por ejemplo, que jamás podría pensarse que una indemnización en responsabilidad civil vaya a ser utilizada para gasto público, ¿cierto? No podríamos, tendría que estar directamente relacionada con proyectos de mejora ambiental. Y queda la pregunta, porque esta es la cadena: prevenir, mitigar, restaurar, compensar, indemnizar. ¿Es posible sancionar en materia ambiental? Y es posible colocar una suma adicional de indemnización a título de castigo pecuniario
por cuando se ocasionan, y voy a hablar el caso típico de daño punitivo, si lo podríamos hacer cuando es evidente que la persona ha actuado con dolo o con culpa. Bueno, les voy a decir, en nuestro sistema civil, el artículo 1005 del Código Civil abre una gran puerta a tener esta función sancionatoria dentro de la responsabilidad civil ambiental. Fuera del 1005, me parece que la función punitiva queda claramente cubierta por el sistema administrativo sancionatorio. Entonces, más allá de lo que se establezca por el sistema administrativo sancionatorio, no consideraría que sea viable hablar de otros elementos adicionales al menos para la reparación del daño ecológico. Queda la duda si podríamos establecerlo para la reparación de daños ambientales. Bueno, y otros elementos que tendríamos que diferenciar en estos sistemas de responsabilidad es lo que corresponde al juicio o al procedimiento. Entiende el juicio como el procedimiento a través del cual logramos la adjudicación de la sanción a quienes reunieron las condiciones o presupuestos de responsabilidad. Y efectivamente tendríamos que decir que el procedimiento penal, pues tenemos un proceso mucho más riguroso en lo que corresponde a las garantías, un proceso mucho más fuerte en lo que corresponde a la carga de la prueba en cabeza del Estado, mientras en responsabilidad administrativa lo que tenemos es un procedimiento sancionatorio que trae todas sus etapas. También tengo que reconocer que en este caso el Estado tiene grandes potestades. Aquí hay abiertamente un alto desequilibrio. En el proceso penal está el fiscal que investiga, acusa y el juez que toma la decisión. Eso en materia administrativa no se ve. En materia administrativa lo que ocurre es que es el mismo Estado el que investiga, sanciona, pues toma la decisión. Entonces hay una confusión de competencias que hace muy complejo el proceso y obviamente tiene grandes potestades probatorias el Estado. Y hay inversión de la carga de la prueba en el elemento subjetivo. Y finalmente, en lo que corresponde a la responsabilidad civil por daño ecológico, tendremos la acción popular y el procedimiento sancionatorio ambiental. ¿Por qué el procedimiento sancionatorio ambiental? Porque la ley 1333 de 2009 le permitió a la autoridad ambiental, cuando hay sanción, a que también exija la reparación del daño. Entonces, ahí también le otorgó ese punto. Y ojo con esto. Y para el daño ambiental, que es un daño subjetivo, que puede ser un daño subjetivo homogenizado en varios sujetos, pues está la acción de grupo, y si no son varios sujetos, sino uno solo, pues tendremos la acción de responsabilidad civil, con todas las cargas probatorias delimitadas como lo establece la responsabilidad civil. Y en cuanto a las autoridades, creo que también acabo de hacer como referencia a cada uno de ellos, quiénes son los que los pueden manejar. Y esto sería como el punto. Perdón, antes de terminar acá, sí quisiera señalar en el tema de la responsabilidad administrativa, sobre todo cuáles son las autoridades. La función sancionatoria está principalmente en cabeza de las corporaciones autónomas regionales, y hablamos aquí de corporaciones autónomas regionales incluyendo centros urbanos, corporaciones de desarrollo sostenible, el tema de parques naturales, tanto las generales como las que tienen una categoría especial. Y en responsabilidad civil también tenemos ¿cuál es la autoridad? Pues viene a ser el juez civil. ¿Y por qué el juez civil o el juez administrativo? Porque si decimos que la acción por medio de la cual logro, por regla general, la reparación del medio ambiente es la acción popular, pues necesariamente tendré que decir que es a quien se le otorgó competencia, que es cuando hay una autoridad, la jurisdicción administrativa, y cuando no, la jurisdicción civil, ambos en cabeza del circuito. Bueno, teniendo en este momento claramente diferenciados, digamos, los fundamentos, el marco normativo, los presupuestos, las sanciones, el juicio y las autoridades, quisiera terminar esta videoconferencia estableciendo como 3 conclusiones básicas. La primera conclusión es que los juicios de responsabilidad no cumplen un único propósito, sino que dependen del contexto y área normativa en la que nos encontremos. Y efectivamente, cada contexto de la normativa nos va a encaminar a objetivos de diferente naturaleza. Uno es el objetivo de la responsabilidad jurídica penal ambiental, otro el de la responsabilidad administrativa ambiental y otro el de la responsabilidad jurídica civil ambiental. Cada uno tiene su propio papel. Eso también tiene que llevarnos a establecer que la protección del medio ambiente permite que se superpongan diferentes ordenamientos normativos y comprometan la responsabilidad desde cada uno de ellos, sin que se pueda establecer características, condiciones o efectos uniformes entre los mismos. ¿Hay zonas grises? Sí, hay zonas grises, pero efectivamente hay
puntos básicos o de fundamentación en los cuales se pueden distinguir. Y por eso, seguir argumentando que la sanción administrativa más la sanción penal más la sanción civil es una violación al non bis in idem, pues realmente se configura en un despropósito. Y finalmente quisiera decir que es necesario identificar las condiciones y alcances de cada tipo de responsabilidad para poder garantizar una efectiva protección del medio ambiente, pero también para no vulnerar las garantías fundamentales, debido proceso, presunción de inocencia, protección a la propiedad privada de todas las personas que se encuentran incursos en procesos de responsabilidad jurídica ambiental. ¿Por qué? Porque efectivamente esta circunstancia puede llevar a que, como en todos los casos que estemos hablando de la protección del medio ambiente, entre en colisión con otros derechos. Y en esa medida hay que ser, digamos, técnicos en saber frente a qué tipo de responsabilidad estamos para cumplir los objetivos, tanto de protección de los derechos colectivos, pero también como los derechos individuales fundamentales. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia y la atención, y ahora le daré entonces la palabra a la doctora Marilucero Novoa para las preguntas. Muchas gracias, doctora Beatriz Elena, por su muy importante disertación acerca de este tema de la responsabilidad jurídica ambiental. Vamos al fragmento de preguntas, doctora Beatriz Elena. La primera, ¿qué retos tiene nuestro ordenamiento jurídico para asegurar la responsabilidad jurídica ambiental? Bueno, yo creo, doctora, que el primer reto que tenemos es el conocimiento de los diferentes sistemas de responsabilidad jurídica. O sea, es muy común encontrarnos incluso entre abogados, incluso conocedores del derecho ambiental, que confundamos entre uno y otro sistema. También creo que esa es nuestra primera labor. Lo otro es reconocer que siendo tan técnico, no jurídicamente hablando, sino porque es técnico nuestro objeto de protección como es el medio ambiente, hay que hacer un proceso pedagógico enorme, no solo a los funcionarios operadores jurídicos, sino también a la comunidad en general. Porque hay veces la comunidad en general, que es el ciudadano a pie, se puede encontrar inmerso en procesos de orden penal, de orden civil o de orden administrativo por no tener conocimiento de estas circunstancias. Entonces creo que el elemento más importante no es como en otros países, que hay que reconocer que en ese caso Colombia es de avanzada, tiene unos sistemas normativos, digamos, que siempre están de punta, sino en el proceso de generar cultura de protección y cultura de respeto hacia la normativa ambiental. Doctora Beatriz Elena, ¿qué otros mecanismos jurídicos diferentes a la acción de tutela son adecuados para establecer la responsabilidad jurídica ambiental? Muchas gracias, doctora Mari, porque esa pregunta es muy importante, sobre todo en el escenario en el que nos encontramos. Bueno, la acción de tutela es un mecanismo de carácter absolutamente excepcional y en materia de responsabilidad ambiental, uno tendría que preguntarse si nos permite cumplir con ese juicio tan complejo de determinar todos los elementos que son condiciones para atribuir algún tipo de responsabilidad. Entonces, lo que uno tendría que preguntarse es, claro, la acción de tutela nos va a servir en lo que corresponde a esas medidas preventivas de las que hablábamos, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil y que también pueden aplicar en materia administrativa. Y pueden hacerlo con mucha mayor, digamos, eficacia, tratándose en conexidad con principios, con derechos de carácter fundamental. Pero aquí sí quisiera que como funcionarios operadores jurídicos nos apropiemos de los otros mecanismos. Por ejemplo, yo pienso que las medidas cautelares que trae la ley 472 del 98, ahora las innominadas que trae el CEPACA, le otorgan una cantidad de herramientas a los jueces, a los abogados y a la comunidad en general para lograr una protección, creo yo, que igual de efectiva a la que nos permite la acción de tutela. Entonces, eso también nos permite, digamos, legitimar los mecanismos jurídicos propios para la defensa del medio ambiente, que son más las medidas cautelares y la acción popular. Muy bien, doctora Beatriz Elena. ¿Por qué se suele afirmar que la responsabilidad civil en materia ambiental es objetiva? Bueno, ahí hay que hacer un poquitico de historia y el punto es que la responsabilidad subjetiva, como lo decíamos, muy propio del derecho francés, surge en un sistema donde, digamos, estamos todavía muy alejados de lo que corresponde a toda la revolución industrial, a toda esta, digamos, lo que hemos denominado o denominamos la sociedad de riesgo, donde es muy común que nos encontremos con una serie de accidentes que, aunque guardemos el debido cuidado, diligencia, prudencia, no podemos evitar.
Entonces, si mantuviésemos un sistema de responsabilidad subjetivo en responsabilidad ambiental, sobre todo por daños ecológicos, la mayoría de ellos podrían quedar absolutamente sin reparación. Entonces, en esa medida, lo que nos permite este tipo de, digamos, de responsabilidades y imputaciones objetivas es precisamente garantizar que el medio ambiente logre su reparación. Pero advierto que la responsabilidad objetiva se predica en el campo de la responsabilidad jurídica civil ambiental, pero no se predica en la responsabilidad jurídica administrativa o penal, que siguen por el régimen de la responsabilidad subjetiva por configurar reproches claramente a una conducta. Agradecimiento especial a la doctora Beatriz Elena Sila Salazar por su clara y pertinente explicación sobre este tema tan importante de la responsabilidad jurídica ambiental como un principio rector del ordenamiento jurídico ambiental a través del cual se desarrolla el control de las actividades humanas para el respeto de nuestros recursos naturales y del medio ambiente y que puede implicar desde la indemnización del daño hasta la imposición de sanciones penales conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Gracias también a nuestros servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que de una u otra manera se han interesado en esta conferencia. Igualmente, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestra invitada especial, nos despedimos con una frase del físico alemán Albert Einstein. El deber de todo hombre, de todo ser humano, es devolver al mundo al menos el equivalente a lo que hemos tomado de él. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.